Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un Buenas gusto tardes, estar doctor. acá con ustedes. Hola Tomás, un gusto saludarte. Y la verdad que hablar contigo es muy importante para nosotros. Además que nos conocés, sos parte del staff nuestro. Hablábamos recién con Hernán. Sí, eh, señor. Somos muy conocidos, pero hay un tema. Primero quiero referenciar esto. El doctor Tomás Orduna, matrícula nacional 61.528, fue uno de los 4 o 5 médicos que integraron el comité de asesoramiento del presidente a Aníbal Fernández durante la tremenda pandemia, ¿verdad? Sí, señor. Estaba vos, estaba Cámara, y no recuerdo, López y no sé, alguno más. Habíamos como una línea más conocida y una menos Sí, conocida, porque éramos más, pero en esa conocida, por supuesto, estaba Pedro Can, Luis Cámara, Eduardo López, Ángela Gentile y yo, y probablemente Farina, Javier, los que más salimos a la prensa. sí, sí, es verdad. No voy a volver al pasado, pero simplemente digo, porque también tiene un poco que ver con esto, ¿no, Tomás? Cuando pasaba lo que pasaba en Europa, ahí por diciembre, enero, nosotros acá en la Argentina no sabíamos qué estaba pasando, por qué se moría la Correcto. gente. Es decir, menos mal que estaban ustedes y el 20 de marzo del 2020 dijo, bueno muchachos, paremos porque esto viene para todo el mundo. Sí. Por supuesto que esa fue una pandemia. Lo que está ocurriendo hoy, es algo que no lo voy a comparar con eso, porque lo de esto por ahora es epidemia, no sé si ya llegó a ser epidemia, pero Sí. lo que no hay es contención del Ministerio de Salud como había en su momento. No quiero hacer política con esto, digo simplemente, no hay contención, no hay campaña de concientización, de ayuda de la gente, y eso no puede pasar en un país como el nuestro, porque ya venimos de una etapa muy difícil, Tomás. Comparto, bueno, gracias por el convite y por las referencias, y lo que creo es que claramente en aquel momento, y tiene un lugar de comparación, aquello fue una pandemia y la pandemia más brutal que haya recordado la humanidad, porque cuando uno piensa en peste en el siglo XIV en Europa, fue básicamente en Europa. Acá, cuando hablamos de la pandemia de COVID, fue el mundo entero. Hay una diferencia de espacio geográfico. Lo que estamos viviendo ahora es una epidemia con fuerte impacto en Latinoamérica y por supuesto en Argentina, eso está clarísimo. Y lo que comparo es que hablábamos en el 2020, como tú mencionabas, el tema de la rectoría del Estado. La rectoría que es en la conducción de las acciones para generar mitigación, contención. Lo que uno está viendo, y recién esta semana, de una manera tibia, por primera vez hay una salida al ruedo de manera popular para que la gente pueda ver cuál es el rostro y la voz del ministro de Salud, después de casi completar 4 meses de gobierno. Entonces creo que esa ausencia fue el gran reclamo de los últimos 10 o 15 días, que tiene que ver con la presencia de un Ministerio de Salud de la Nación comandando de alguna forma junto con los 24 generales que hacen a los ministros de salud de todas las provincias y después ellos, cada uno, con su, digamos, tropa en esta cosa militar con que se hablan las epidemias y su tropa de secretarios de salud comunales, en el caso de la provincia de Sí. Buenos Aires son 135 y así sucesivamente para cada provincia según los municipios, esa verticalidad fue fundamental en el 2020 y ahora también es importante, porque esa presencia a lo mejor no puede dar ninguna solución mágica, ¿sí? Porque esto es así, pero tiene que decir qué hacemos, cómo combatimos, cómo vamos con el tema de los mosquitos, los criaderos, el descacharrado, qué está pasando con el montaje de todos los sistemas de salud con insumos, capacidad de respuesta por cantidad de personal que hay que contratar en muchas ocasiones, como ya pasó de manera extra, tiene que salir dinero para pagar ese personal, para pagar los insumos, aumentar la cantidad de camas de terapia o la cantidad de camas de internación general, carpas de rehidratación, carpas para el triaje o tamizado de los pacientes en lugares de espera adecuados. En todo eso, yo creo que tiene que estar esa verticalidad, pero tomemos en cuenta que hay un gobierno
que le ha transferido la obra pública a las provincias, porque hay un gobierno que descree fuertemente del Estado como rector en el sentido de salud, de educación, de obra pública y demás. Por lo cual yo creo que hay una relación con eso y es hacer política, porque en definitiva esto tiene que ver con cómo se plantea la propuesta política de un gobierno versus otros gobiernos o las ideas del gobierno versus las que podemos tener ustedes y yo. Y evidentemente hay una cosa que es dejarle a las provincias que se encarguen de esa respuesta. Y después la provincia tendrá que gestionar con sus intendencias y ni siquiera hay un pasaje de dinero, por lo menos de dinero, para mejorar las arcas provinciales y poder dar una respuesta más ajustada. Esa es mi idea, después de estar 43 años laburando en medicina y haber participado desde la epidemia de cólera en América Latina 91-92 hasta acá, laburando en todas estas emergencias. Estamos hablando con el doctor Tomás Orduna, infectólogo. Esto se lo decimos porque están escuchándonos o viéndonos desde todo el país prácticamente, porque nuestra radio llega a todo el país, Tomás. Okay, por eso digo como es que es importante clarificarle a la gente. Yo digo, si esto que vos decís, si esa contención hubiera existido a lo mejor hace 2 meses, no estaríamos en ese estado de situación. Hubiera sido distinto, hubiera habido una contención distinta y un parate de esta epidemia, ¿no? Porque evidentemente se dejó caminar. Yo no puedo tener la certeza de ese parate. Lo que creo que ante la misma realidad epidémica, lo que hay es, desde una cuestión subjetiva de cómo las personas se van a sentir protegidas, apañadas, amparadas, cuidadas por parte del Estado Nacional, pero a su vez después con hechos concretos, lo que yo mencionaba. Claro. Digo, una de las cosas por las cuales hay una sobrecarga de los sistemas de salud es porque en muchos lugares no se contrató personal extra. Claro. No hay nuevos espacios para esperar en las guardias, para darles un lugar digno a los que tienen que estar por ahí 6, 7, 8 horas hasta ser atendidos, con largas esperas. Entonces hay muchos lugares donde la respuesta a esta contención y mitigación puede disminuir, en definitiva, cómo se transita para cada uno de esos pacientes el dengue, porque les digo que para cualquiera de ustedes que haya tenido un familiar, un amigo con dengue, o quizás ustedes mismos, estar 6, 8 horas en una guardia con 39 grados, sí, sentir que estás apaleado y que te demoran porque está todo así recargado. Claro. Entonces, las respuestas no son las que por ahí iban a cortar inmediatamente la cantidad de nuevos contagios, pero hay una forma diferente de asistencia a los pacientes. Y por otro lado, también recordemos que hay que cuidar a los equipos de salud, porque en definitiva es cuidar al cuidador, porque si el equipo de salud se cansa, se agota, se le quema la cabeza, comienza a haber errores, comienza a haber una atención que puede no ser la adecuada por el propio cansancio, donde a veces hay que hacer 48 horas seguidas para compensar la falta de más trabajadores de la salud. Entonces hay muchos lugares donde el accionar de esa verticalidad, que así es como yo la entiendo, que he defendido al Estado desde que gateaba más o menos, ¿sí? Entonces el Estado, por supuesto, el Estado eficiente, el Estado, sí, claro, digamos, lógico. Siempre vamos a decir que el ñoqui, el robo, el afano, todo, no estamos de acuerdo con nada de eso, pero de ahí a destruir el Estado hay una diferencia brutal. Ahora, ¿qué ocurrió con el tema del mosquito? Porque si tenemos tanto, claro, dengue es porque hay mucho mosquito. Claro. Bueno, en esos lugares también el accionar rector, la regencia que tiene que tener el Estado Nacional y después el Estado provincial para todos sus municipios es fundamental. Y en esto yo creo que hubo, yo no sé, por momentos no quiero echar la culpa solo a cuestiones de política y de Estado, porque fue un año electoral el año pasado, muy particular, muy duro, muy rudo, a partir del mes de agosto con las PASO en adelante. Yo creo que ahí hubo mucho entretenimiento, creo que hubo entretenimiento del propio gobierno de Alberto en trabajar más el tema de criaderos, que hay que hacerlo fuertemente en invierno y primavera. Yo creo que estábamos todos con la cabeza puesta en otra situación, en otro devenir,
Pero el 10 de diciembre cambió el gobierno, listo. A partir de ahí hay un nuevo gobierno que el día 11 tenía que haber empezado a trabajar el tema de los criaderos ya en plena epidemia, porque el 11 de diciembre estábamos en plena epidemia. Ah, ¿ya estábamos en la época? Y sí, lo que pasa es que la teníamos todavía focalizada Claro. desde noviembre y diciembre fuertemente en el nordeste, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes. Ahí de a poco empezó a llegar al resto del país y por supuesto desde enero para acá tenemos una curva brutal con la epidemia más importante que vamos a tener desde que reingresó en 1998 dengue. Para el día 31 de este fin de semana, cuando veamos los números el sábado o domingo, vamos a ver que cerramos los primeros 3 meses con 200.000 casos. Ahora puede ser que ahí vuelvan. hay muchos casos, cierro con esto, Sí. hay muchos casos porque hay mucho mosquito. Y yo creo que el gobierno que echa la culpa a lo que no se hizo atrás, siempre podemos encontrar que se podían haber hecho mejor las cosas, como mencioné. Pero lo importante es cuando yo asumo lo que yo hago, Claro. y ya hace 4 meses Claro. que estoy. Claro. No, yo decía, qué cosa los argentinos, ¿no? Somos cíclicos. Vuelven cosas que ya estaban casi terminadas, porque el dengue estaba prácticamente focalizado, terminado, algún caso que otro, ¿no? Pero volvimos ahora Hubo un tema, la década del 50 fue la gran eclosión del uso del DDT para destruir los mosquitos aedes. El objetivo no era por el dengue, esto es una cosa que por ahí quedó tan atrás, 70 años atrás, que es el DDT se utilizó para destruir mosquito Aedes aegypti por el miedo a las epidemias de fiebre amarilla urbana. Y eso llevó a que prácticamente de toda Sudamérica hasta hasta llegar al Mar Caribe, allá arriba en Venezuela, en Colombia, en las Guyanas, desapareció la Aedes aegypti durante más de 10 años. Producto del DDT. Lo que pasa es que después empezamos a ver todos los daños que causaba el DDT. Entonces, una solución inicial para un aspecto de la salud trajo aparejado otra cuestión asociada con la intoxicación por DDT hasta que se prohibió el uso del DDT. Lo que hay es entonces un nuevo ingreso de a poco norte-sur de la Aedes aegypti, a lo que se suma varias cosas. El crecimiento absolutamente inorgánico de las ciudades a expensas de bolsones de pobreza en varios barrios vulnerables, sí, claro, en las periferias de las grandes ciudades, el residuo plástico, fundamental, porque antes teníamos cacharros de vidrio, fácilmente se rompían, o eran de cartón, o era de papel, y todo eso era biodegradable. El auge del plástico hace que un criadero pueda estar 50 años recibiendo agüita, van los huevos del mosquito hembra, y eso es eterno. Ese criadero de plástico puede durar 50 años o más. Entonces hay un cúmulo de situaciones, cambio climático, más calor, claro, más lluvia. Conclusión, el dengue vino y no hay la menor duda que lo vamos a tener todos los años. Tomás, tanta polémica que hubo alrededor de la vacuna de reciente aparición, desde el gobierno diciendo que no está certificada por la ANMAT, que no es necesaria, que no nos va a servir en este ciclo. ¿Cuál es tu opinión como profesional, que obviamente estás más informado que nosotros? No, sí, una corrección. Lo que dijo el gobierno es que la OMS no había delimitado y la OPS exactamente cómo y cuándo usarla, porque ANMAT la aprobó en abril del 23. O sea, nuestro órgano regulatorio la aprobó para uso en mayores de 4 años, sin límite de edad, 104 magiclic, digo siempre yo, podemos vacunar a todos, excepto inmunocomprometidos de cualquier tipo, embarazo y lactancia. Inicialmente esto es lo que está aprobado por ANMAT. Ahí después vienen una serie de discusiones. ¿Por qué nosotros no ponemos límite? Colombia y Brasil ponen límite a los 60 años. Unión Europea y Reino Unido, como nosotros, no ponen límite. Bueno, porque la vacuna se ha aprobado hasta los 60 años en las respuestas de formación de defensas de anticuerpos. Entonces, lo que ocurre es ser más o menos, digamos, permisivo a la hora de generar esta sin límite,
homologando que una persona de 60 y una de 65, 70 no tienen diferencias básicamente desde el punto de vista de la seguridad. Es más, por ahí lo que puede haber es que con el correr de los años nuestros sistemas defensivos reaccionan menos y por ahí yo con 67 pirulos respondo menos que alguien de 60 o alguien de 40, mucho menos todavía, comparando, ¿no? Porque mi capacidad de generar una respuesta protectiva va bajando con las décadas. A partir de los 40, que es el momento en que mejor nos encontramos inmunológicamente, de ahí en más vuelve a bajar hasta que partimos, digamos así. Entonces, la vacuna tiene una eficacia comprobada en los estudios que se hicieron hasta 60 años. A 5 años de evolución tiene una respuesta de 61%. Quiere decir que 6 de cada 10 personas en el pool entre las que tuvieron y no tuvieron dengue, 6 de cada 10 van a estar protegidas de no tener un cuadro clínico de dengue. Pero lo otro más importante todavía, que casi 9 de cada 10 no van a tener hospitalizaciones y cuadros graves, con lo cual tiene una protección muy superior en eso. Mejora, por supuesto, un poco más para llegar a ese promedio. En los que ya tuvieron dengue es un poco mejor la respuesta que quien no tuvo dengue es un poco menor. Promedio, ese 60 y ese casi 90 que mencioné. La vacuna es una inversión en salud. Es una inversión absolutamente en salud. No vamos a parar esta epidemia actual hoy con la vacuna, pero la vacuna necesita, como se viene ya de alguna manera presionando, simplemente desde la reunión que hubo el 7 de marzo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que sugiere que hay que comenzar a delimitar lugares para aplicar la vacuna, grupos poblacionales para aplicar la vacuna, comenzar el seguimiento de esos lugares donde se empieza a utilizar la vacuna y que en todo eso tiene que haber un compromiso del Estado nacional y no solo del provincial, como ya hizo anticipadamente Salta, Misiones y ahora Corrientes, que del presupuesto provincial salieron a comprar vacuna y a delimitar en qué lugares, en qué grupos poblacionales van a vacunar. Tiene que haber, volvemos al comienzo de la charla, una rectoría, y yo creo que una inversión en vacunas de parte del Estado Nacional, que después irá escalando, porque uno puede empezar con determinados grupos y regiones y después de a poco ir escalando. Digamos, no vamos a lograr, o no es la idea inicial, similar a lo de COVID, vacunar a toda la población, ¿sí? Va a ser un poco más de selección, pero tenemos que empezar tarde o temprano, porque el dengue va a estar esta temporada, la que viene, la otra, y hay que ir generando el uso de una herramienta que es muy bienvenida, que de acá a un año se le va a incorporar una segunda vacuna, que es la que acaba de terminar los estudios en Brasil en el Instituto Butantan, que esa es una vacuna de una dosis. Esa va a venir con una ventaja en ese sentido, que en lugar de 2 dosis es una sola dosis, pero bienvenidas las vacunas. En el mientras tanto, seguimos y vamos a tener siempre que combatir al vector, porque recordemos el chikungunya, recordemos el Zika y otros potenciales virus que pueden venir asociados a la Aedes. ¿Una pregunta vos tenés? Sí, no, yo sí, le quería perdón. decir, yo tengo 2 hijas, o sea que es repelente constantemente que no se consigue. Ahora conseguí uno en la química suelto que lo uso tipo perfumina para el guardapolvo, su uniforme la nena. Pero también decía eso, el Estado Nacional al desregularizar el mercado dejó, o sea, estamos desabastecidos de repelentes y de espirales, que es como para ahuyentar el mosquito. Entiendo lo que dice el doctor, tendríamos que matar el criadero, no ahuyentarlo, porque con repelentes y con espirales lo único que hacemos es salvarnos. Pero eso, el haber desregulado el mercado hace que tengamos estas faltantes. Y también pienso que es como usted dice, es no invertir en salud. Yo siempre digo que es mejor prevenir que curar. Me pasó puntualmente. Tengo la pediatra de mis hijas es muy buena médica y me dijo, Tamara, la bebé Antonia tiene 1 año y medio, está cortando muelas. Me dijo, si le llega a agarrar molestias, no puedes dar ibuprofeno, por más que no tenga nada. Preventivamente es paracetamol. Yo tuve la suerte de tener un médico que dijo, no ibuprofeno,
paracetamol, pero ni siquiera salen las propagandas en la tele del Ministerio de Salud, como antes decía, sacarle el criadero, no te automediques, no uses ibuprofeno, cosas puntuales de la prevención, lo básico, tampoco se invierte en eso. Bueno, hay varias cosas. Me parece que, empezando por lo último, ahí está lo que se denomina la comunicación, digamos, comunicación en salud, que tuvimos que discutir tanto durante la pandemia de COVID. Se hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal, en momentos faltó incluso, por ejemplo, comunicación sobre todo lo bien que se estaban haciendo muchas cosas, parece mentira, pero ni siquiera hubo el ponernos la cocarda, ¿no? Acá, por momentos, hasta eso faltó como estrategia comunicacional. Todavía quedan resabios de algunos que estuvieron en contra de eso, quedan resabios de decir que hicimos mal las cosas, o que se hicieron mal las cosas, ¿no? Todavía quedan resabios. Por eso. Yo creo que la comunicación actualmente es otra de las cosas que anduvo faltando. Es un poder. Esta direccionalidad que tú dices, que es necesario que, digamos, el Estado te esté diciendo, no tome ibuprofeno ante un cuadro febril, qué tiene que hacer en su casa para destruir los criaderos, qué tipo de ropa, si puede implementar, colocar tules mosquiteros en puertas y ventanas, cuál es la hora de mayor actividad del mosquito. Eso hay que estar machacándolo periódicamente para que no se olvide la gente. Con respecto a lo otro de la provisión o no de repelentes y de, por ejemplo, las espirales. Sí, espirales. Yo creo que hay una combinación. La desregulación económica lo que hace es que pueda costar 10.000 mangos. 10.000 mangos. Vale. Se estaban ofreciendo el otro día, vi el Mercado Libre 3 por 90 lucas. Hay un delirio absoluto. Sí. Bueno, ahí hay una cuestión. La regulación del Estado tiene que ver con que alguien no haga un aprovechamiento, prácticamente un robo a mano armada ante una situación en la cual, bueno, como todo va a tener una demanda brutal, yo lo cobro lo que quiero. No, eso tiene que estar el Estado interviniendo. Ahora, el sobreconsumo, porque esto nos pasó en otras áreas también con insumos, por ejemplo, relacionados con la parte de diagnóstico. Como viene una epidemia que realmente ha superado lo pensado, porque la del año pasado fue grande, pero esta la va a duplicar como mínimo, en un tiempo muy corto hubo un gran consumo. Entonces, no estaban pensando los productores de diferentes cuestiones, entre ellas los repelentes, que podía pasar. Con lo cual, si yo fabricaba 10 tubos por hora, tenía que pasar a fabricar 20 o 30 tubos por hora. Porque aparte también es cierto, oferta y demanda. Si hay mucha demanda, pero yo tengo mucha oferta, voy a balancear el número. Entonces, si yo aprieto la maquinita y en lugar de 10 hago 30 tubos, saco más tubos a la calle, voy a ponerle un freno a esa elevada de precio. Yo no soy economista, pero uno sabe que es así, en esto de oferta y demanda. Entonces, no se tomó en cuenta que podía haber una epidemia tan importante, se consumió rápidamente, lo poco que queda toma el valor que se le ocurra a cada uno, y ahí entonces viene la regulación del Estado necesaria siempre. Y por otro lado, sabemos que hay varias provincias que tienen producción pública de medicamentos, y entre ellos Formosa, Buenos Aires, tienen producción de repelente, por lo cual lo que habría que hacer es alentar que eso ocurra en las demás provincias, a aumentar la posibilidad de producción de los laboratorios públicos, y ahí volvemos. El Estado Nacional, ¿dónde puede intervenir? Seguramente en algún lugar, más allá de regular los precios, para poder alentar a tener un insumo que tampoco nos va a hacer parar la epidemia, pero que tiene que ver a la hora en que por ahí hay momentos de muchos mosquitos, sea la Aedes aegypti más todos los otros que están dando vueltas, los barreros, los de siempre, los que te zumban y te hacen ruido a la noche o a la tarde vas al potrero caminando por la calle y te vienen así en manada. Obviamente se ha convertido en una herramienta para prevenir picaduras en un mundo que va cambiando y donde estas cosas que hace 40 años no eran tan necesarias, hoy lo están siendo. Claro. Así que bueno, y felicitaciones que la pediatra muy alerta con respecto al paracetamol. Tomás, nos quedan 5 minutos, te voy a pedir en 5 minutos a lo mejor una clase que vos das en la Universidad de Buenos Aires, que puede durar 1 hora. Primero, la vacuna, son 2 dosis. ¿Hay que darla, no hay que darla, en qué momento? La vacuna, yo soy de los que
alienta el uso de la vacuna, lo que pasa que, bueno, y lo considero una inversión en salud. Sí, sí. Yo tengo que hacer una inversión porque hoy la tengo que pagar. 71.000 pesos, precio, digamos, una dosis. Mostrador de farmacia, una dosis, 2 dosis son 140. Por eso, 150 pesos, lucas. separadas por 3 meses como mínimo, por lo cual tengo tiempo de ir poniendo en el chanchito para la segunda dosis 3 meses, eso se puede hacer. Pero esto genera inequidad. Porque una familia tipo de 4 personas, supongamos padre, madre de la década del 40-50, los hijos de 10, 5, 15, 4 personas, estamos hablando de 300.000 pesos hoy y pensar que dentro de 3 meses tienen que tener ahorrados otros 300.000 pesos. Entonces ahí empieza a haber inequidad. Por eso en el área de Capital y Gran Buenos Aires, que es donde más vacunas se está colocando, es a expensas de una clase social media alta y alguno de la media, digamos, que hace esa inversión, una parte de ellos con prepagas que han asumido el 40%, 50% del costo, pero para el resto de la población que no tenga ningún descuento es una inversión en salud. ¿Recomendable? Absolutamente. Perdón, dejo de comer asado un mes, claro. Bueno, sí, puede ser. ¿Y de qué manera? ¿Quien tuvo dengue se la puede dar, tiene que esperar? Sí, tuvo dengue, no tuvo dengue, es igual. Las contraindicaciones las mencionamos, inmunodepresión, es decir, las defensas bajas de embarazo y lactancia. Tengo que garantizar la segunda dosis para lograr los valores que mencionamos. Con la primera yo ya tengo una buena respuesta, pero para sostenerla en el tiempo tengo que darme la segunda dosis. No le ponemos límite de edad porque eso nos lo autoriza ANMAT. Tiene que ser bajo prescripción médica para ir al vacunatorio a vacunarse. Tiene efectos colaterales posibles y adversos. Por suerte es muy segura, muy poca incidencia. Tengo que pensar que en los primeros 15 días después de la vacuna, cualquier situación que me ocurra de quiebre en mi estado de salud, yo hago el reporte al vacunatorio donde me vacuné para que podamos tener un registro de la vida real de la vacuna y saber si se asocia o no a la vacuna. Y bueno, y ojalá que tarde o temprano comience a ser utilizada de manera más importante, paulatina, escalonada, en otros grupos poblacionales y en ya hoy día 2/3 del país en los cuales hay transmisión. Bien, y los últimos 2 minutos que nos quedan. Meta. O mínimo el personal de salud, viste que le ponen la vacuna antitetánica y la de COVID, la gripal, por ser personal de salud, mínimo la de dengue. Claro. Yo digo, los síntomas, ¿cómo empieza el dengue? ¿Cómo se da cuenta una persona? Fundamental. Bueno, me encantó que me lo preguntes. Porque para el minuto y medio. Dos cosas. Bueno, 3 minutos tenés, no hay problema. Por si tengo, a ver, una recomendación porque lo estamos viendo que si aparece fiebre, cualquier persona que tenga fiebre, ahora o en pleno invierno, tiene que hacer consulta médica. Porque la fiebre es un signo que dice que algo me está pasando. Te está avisando. Claro, me está avisando. Yo no puedo quedarme en mi casa así a ver qué pasa 3 días. Porque puede estar evolucionando cualquier diagnóstico, cualquier cosa. Fiebre igual consulta. Segundo, lo del paracetamol quedó clarísimo, no uso ibuprofeno en época de transmisión de dengue, no uso diclofenac, aspirina, ni hablemos, ¿no? Usamos el paracetamol. Tercero, si yo tengo un diagnóstico porque ya me vio el médico, me mandó a casa, me dijeron que tengo probablemente un dengue o ya está confirmado, recordar los signos de alarma que requieren de inmediata consulta de nuevo, inmediata, aunque aparezcan a las 2 de la madrugada, que es el dolor abdominal intenso, vómitos frecuentes, estar medio tonto o irritable sin ninguna razón y que tenga hemorragias, básicamente suelen ser las más botonas, la de nariz y la de las gingivas. Cualquiera de esas 4 cosas, consulta inmediata. Entonces, cuando empieza un cuadro febril, consulto, y estas otras 4 que se llaman signos de alerta o alarma, consulta inmediata. ¿Por qué yo conozco 3 o 4 casos de un caso que fue muy liviano, no llegó a eso, sí tuvo dolor de ojos, un dolor interno de ojos, y en 4 días pasó. Tengo otro caso de una compañera mía de trabajo que estuvo casi 10 días, como decís vos, con sangrado de encías, pero mal, muy mal. Sí, un cuadro grave. Por eso digo, hay distintos tipos, o es la inmunidad que uno pueda tener para... La mezcla es entre el virus circulante, porque el virus circulante están los famosos 4, dengue 1, 2, 3, 4, pero cada uno de ellos
tiene a su vez ramificaciones. Claro. Es como la familia los López, los González, los Rodríguez, los Martínez. Adentro hay un montón de familiares. Entonces hay un virus particular con cada uno de nosotros, que somos seres únicos y respondemos de una manera particular y única para cada uno de esas relaciones con alguno de esos virus. Entonces nunca sabemos cómo nos va a ir. Hay algo aleatorio del azar. Por eso hay que estar muy alerta, transcurrir los 7 días. Y cuando llegamos al día 8 decimos, bueno, mira, estoy acá, no tuve complicaciones, pero estar siempre muy alerta, porque si ocurren las que yo mencioné, la consulta inmediata, viene la hidratación por vena y se genera lo que llamamos la resucitación hídrica, que disminuye mucho el número de personas que van a ir a terapia intensiva. Claro, claro. Tomás, fue un gusto hablar contigo. La verdad que igualmente, un honor, un gusto con ustedes. Recién recibí un mensaje, Rubén García te manda un abrazo. Un abrazo también, por supuesto. Así que, seguramente vamos a estar conectados y ojalá que un día pueda venir al estudio y charlamos las 3 horas de tantas cosas que podemos hablar, ¿no? Con muchísimo gusto. Cuando quieran lo pautamos con tiempo y me voy al estudio, va a ser un golazo. Bien, bueno. Gracias Tomás, un abrazo grande. Buena tarde para todos. El doctor Tomás Orduna, infectólogo y un fenómeno. Y también miembro de la Fundación Huésped. Exactamente. Y médico de nuestra obra social. Exactamente.